Hoy en esta billetera te damos la bienvenida, Óscar Mauricio Alicia, y tenemos como invitado a alguien extraordinario. Él es el presidente de la Concanaco Servitur, es la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. Y Octavio de la Torre es además asociado de la consultora aduanal y fiscal TLC. Fue miembro del cuarto de junta en la renegociación de tratados y fundó Trade and Law College y la revista Trade and Law Customs. Ha ocupado cargos en el IMSS, doctor en Derecho, en la WCA, en TEDx Speaker, es un speaker de TED, y embajador de Baja California 2025 en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Octavio? Muy bien, Alicia. Bienvenidísimo. Muchas Bueno, el gracias, sector Oscar. servicios es fundamental como motor económico del país. De hecho, pues podríamos casi afirmar que sostiene gran parte de la economía. Pero hay un sector en específico que es el de turismo y convenciones que se vio afectado durante la pandemia y que pues ahí va, viene, nos dan cifras positivas y luego no tan positivas. ¿Cuál es la realidad sobre este sector tan importante? Según las cifras de la Organización Mundial de Turismo, alcanzó la sexta posición en turistas recibidos durante el año pasado, posición que se mantiene, pero bajamos a la posición número 27 en materia de recepción de turistas. 33,000 millones de dólares parecen mucho, pero Turquía hace 7 años Y va para arriba. ingresaba menos que nosotros y hoy está en cuarta posición mundial en turistas y en séptima en ingresos ¿Qué nos con dices, 65,000 millones. Pues a mí, nosotros estamos impulsando una propuesta dentro de la Cruzada Nacional por la Competitividad para buscar que se lleve otra vez de nueva cuenta la ley del IVA, la reducción del IVA ahora sí al 100%, es decir, que el turismo de reuniones y de negocios pueda tener un beneficio fiscal. Ese beneficio, fíjense que les cuento que en el 2013 existía. Hasta antes del 2013 se encontraba en la ley del IVA y el turismo que estaba vinculado con las reuniones, con los negocios para atraer convenciones, congresos, se encontraba sujeto a una reducción del IVA al 0%. Posteriormente se pasó un decreto, pero fíjense lo que es interesante de ese decreto. El decreto y el beneficio solamente aplica para empresas extranjeras. Entonces, es decir, El turismo nacional no se veía beneficiado. Las empresas nacionales no se ven beneficiadas actualmente porque finalmente es un segmento de la economía muy, muy importante en el cual se requieren profesionales. Esos profesionales mexicanos que se dedican a llevar a cabo estas actividades de convenciones, de congresos, no pueden aplicar ese beneficio. Es un beneficio único y exclusivamente que el decreto se le da a organizaciones de origen extranjero. Y es una reforma que se dio en el 2013, que se mandó un decreto, hay un decreto que está vigente al día de hoy, que es este decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa. ¿Se acuerdan en la época donde estaba Aristóteles Núñez? ¿Se acuerdan cuando fue toda la reforma? Toda la distorsión fiscal, perdón. Sí, claro. El pequeño Frankenstein, Por supuesto, ¿no? que se hizo un Frankenstein. Porque es incluso donde se le puso IVA también a las importaciones temporales, yendo en contra de cualquier tendencia lógica internacional. Pero no nada más eso, sino ese decreto en particular nada más establece el beneficio de manera específica para las organizaciones extranjeras. ¿Qué estamos buscando? Que se recupere y se plasme en la ley del IVA, que se incluya ese beneficio a las organizaciones que sean nacionales, que sean mexicanas, fortaleciendo a las empresas mexicanas y, por supuesto, a las exposiciones y a las que se dedican a esta materia. ¿Cuál era la racionalidad eventualmente de haber exentado a las extranjeras y cobrado el impuesto a las nacionales? O sea, eventualmente un IVA no tiene posibilidad de tax withholding o sea, en Estados Unidos o en el mundo no se cobra. Alice. Devolución de impuestos, dicho en castillo. A mí me parece que la política que se implementó en el 2013, donde también se redujo la deducibilidad de la nómina al 47 al 53%, también fue en ese periodo, pues fue todo un efecto meramente recaudatorio. Entonces, fueron políticas enfocadas en estresar mucho más al que sí genere economía de manera formal, reducir los beneficios a los inversionistas mexicanos, a los nacionales, y pues obviamente generar de manera cosechado directa. De esa técnica recaudatoria? Y para contrastarlo, ¿cuáles fueron los impactos que recibieron los empresarios en términos de costos para ver si compensa o no? Pues bien lo decías, en términos de competitividad,
realidad, tratándose de ese segmento de reuniones en México, pues sí hubo una caída, ¿no? Porque obviamente pues no estás beneficiando ni ayudando a las empresas nacionales a que puedan llevar a cabo ese tipo de actividades. Bueno, esas Hoy se en dolieron día muchísimo con la estamos- pandemia, ¿no? Claro, la pandemia Pero tuvo a un partir del efecto directo. 2021 debieron empezarse a recuperar. Ahorita el proceso es que se están recuperando, pero también tenemos que voltear a ver a los negocios y a los empresarios mexicanos. O sea, nuestra política muchas veces se vuelca en atraer la inversión extranjera cuando el que más apuesta por México es el nacional. Ahora, esa política suena pues muy acorde con las políticas de la transformación, apoyar a México hacia afuera. ¿Cómo ha sido tomada a la hora de sus conversaciones pues para implementarla? Pues tenemos 4 en proceso. Tenemos la de los restaurantes, recuerda, Ajá. la deducibilidad en restaurantes de alimentos, porque están topados al 9.5%, queremos que se vayan al 100%, para fomentar el consumo en restaurantes formales, en establecidos. Aparte te ponen el Son- requisito de que sea 62 kilómetros a Kilómetros, distancia. no, Pero no, ni- generas domicilio informalidad. fiscal. Porque te además das- genera mucha informalidad y generas luego te ofrecen informalidad. dos De acuerdo que tickets. esa iniciativa... A ver. Restaurantes es una. La de deducción de nómina es otra. No puede ser que tu principal capital de trabajo sean tus empleados, traigas incrementos de salarios mínimos, ley silla, vacaciones dignas, todo lo que traes, pero que tu nómina se encuentre topada. Ahí hay una propuesta también de generar conceptos nuevos para las MIPYMES y pymes. Tercera, estamos hablando de la industria ¿Cómo nacional. conceptos nuevos? Sí, del 47 al 53% son para cierto tipo de tamaño de empresas. Lo que estamos haciendo es proponer también que se generen conceptos para que las pymes y MIPYMES también puedan tener mayores beneficios en términos fiscales. Claro, porque ahí está el A 90 ver. y tantos por ciento del empleo en Esto, México. Octavio, a ver, este punto, ¿qué tanto implicaría toda esta serie de medidas, las nuevas incluso, en aligerar el costo fiscal de las pymes, que son finalmente el corazón de la Mira, economía si tú ves, nacional? hoy salió una nota muy importante que hablaba de la economía informal que iba en crecimiento y son los datos oficiales. Ok, ¿qué tienes que hacer? Voltear a ver al sector formal de una forma distinta. Es decir, a los negocios y las empresas familiares, verlas de una manera diferente. Hacer que sea mucho más sencillo que puedan tributar, que exista menor sobreregulación e incluso eso genera mayor formalidad. Octavio, cuéntanos un poco en qué vamos con las 40 horas semanales y cuáles son la visión desde la industria de servicios y turismo respecto a ellas. O sea, ¿es bueno, es malo, impacta, no impacta? ¿Cuáles serían los beneficios o los costos? Nosotros funcionamos como una organización con 2 millones de afiliados en todo el país con un consejo. El consejo sesionó y el consejo determinó una oposición directa a la propuesta de reducción de jornada laboral. Las condiciones actuales para el sector de comercio, servicios y turismo no están dadas, ni siquiera para entrar a un esquema de gradualidad. Primero se tendrían que atender otro tipo de situaciones, desde Por ejemplo, ver pues, qué beneficios fiscales se puedan generar, qué reducción puede haber de la sobreregulación, lo que estamos platicando, seguridad, fiscalización, estímulo e inversión para poder nosotros pues equilibrar, porque hoy en día las reformas que se dan en materia laboral se construyen para la minoría. Todas las cámaras de comercio del país, junto con las organizaciones del sector terciario, de servicios, de hoteles, de restaurantes, de transportes, asociaciones, pues obviamente no están convencidos de implementar una reducción de jornada laboral ante un escenario que habla de productividad en un sector que no puede hacerse más productivo a través de máquinas, porque es un sector que está sujeto a los flujos de los consumidores. Es un sector que requiere estar abierto con la cortina arriba, atendiendo a las personas que requieren un servicio de salud, que requieren un medicamento en el momento, que quieren requieren un arreglarse el médico. pelo y arreglarse las uñas, ¿no? La Pues, inteligencia artificial Hasta los todavía no propios nos deja así. transportistas que tienen que llevar a cabo una ruta para poder conducir. Pero el sector terciario genera el 66% del Producto Interno Bruto y te da casi 70 de cada 100 empleos formales en el país. Entonces, lo que nosotros estamos invitando Son es a que- intensivistas en manos de obra. Sí, por supuesto. Y son negocios que están sujetos a los flujos de los consumidores. Claro. O sea, tú requieres estar abierto para ser productivo, para poder generar Una economía. escuela. Un hospital, un restaurante, un hotel. O sea, este segmento de la economía es el segmento que realmente es el motor de crecimiento nacional. Es el que se encuentra en las comunidades, el que tiene ¿Por qué rostro. reducir 8 horas la jornada laboral? O sea, la mayor parte de la gente que trabaja, que está adherida al IMSS, tiene jornadas de 8 horas de lunes a viernes, no trabajan sábados y domingos. Pero sí vamos el sábado y el domingo de compras, digamos, ¿no? O al y también al restaurante. divertimento, al restaurante, etcétera. ¿Por qué necesitan esto? ¿No se hacen dos grupos? Porque incluso hay algunos lugares donde están abiertos 24 horas. ¿Es algo difícil de lograr?
No, es algo que es posible de lograr, pero se tendría que pensar de forma diferente en qué vas a generar, qué beneficios tú puedes generar para los negocios que abren todos los días y que están al límite. Porque no hay una sola política hoy en día que esté enfocada en hacernos mucho más, fortalecernos, hacernos mucho más eficientes, generar mayor tecnología, desarrollo de capital humano. Son cargos. Es más, hubo un estudio reciente que hicimos de sobreregulación. ¿Sabes? Claro. Contestó 50.5% de los negocios encuestados contestaron que ni siquiera conocen, a la Concanaco, que son formales, no conocen ni las regulaciones que deben de cumplir. Decía Winston Churchill que usualmente al empresario de todo tamaño se le ve como al lobo al que hay que cazar, como la res que hay que destazar, pero pocos son los que lo ven como el caballo que tira la carreta. ¿Qué receptividad han visto ustedes en el actual régimen, en estos gobiernos, para que estas propuestas realmente avancen? Porque estamos hablando del bienestar realmente de millones de familias. Nosotros sí tenemos un puente de comunicación y hemos logrado avances en el sector, pero también entendemos que hay una política en cuanto a mejorar las condiciones de los trabajadores y es algo que te endulza el oído, o sea, y es algo que incluso nosotros, al ser negocios en su mayoría de 1 a 10 empleados, los que tenemos en la organización, 95%, pues son negocios que son muy susceptibles de ayudar porque son familiares y porque entiendes que forman parte de tu familia las personas que colaboran. Pero me parece que la situación actual amerita sí reconsiderar la forma en la que nosotros estamos trabajando con esos negocios que todos los días abren, que se esfuerzan y buscar mecanismos para que puedan hacerse más eficientes, para que puedan crecer, para que puedan mejorar, para que se hagan más competitivos. Estamos construyendo políticas enfocadas en los colaboradores, pero en la minoría de los colaboradores en el país. Yo se lo he dicho a los diputados, a los senadores. Ahora, en el tema de empresas familiares, estás a punto, sabemos que van a organizar una convención importante al respecto. Si vemos las pymes, creo que la mitad o más de la mitad son empresas familiares, si no es que el 70%. Ojalá nos pudieras platicar de esto. Pues hoy, el 4 de septiembre, vamos a tener nuestra primera Asamblea Nacional de Empresas Familiares. Son más de 1,000 presidentes y presidentas de organizaciones empresariales, de la sociedad civil y también académicas. ¿Todos tamaños? De todo tamaño. Es con una agenda común. Hay un propósito de generar una voz unificada que nos permita, por supuesto, generar legitimidad social, que nos dé fuerza en los territorios, que hable de una capacidad técnica que tenemos todos los que estamos en cada una de las poblaciones. Y sobre todo, pues la intención es incidir en las políticas públicas. Hoy en día, esta base que se está creando, que ya funciona de facto, porque en las comunidades nosotros tenemos presencia, pues se va a agrupar en este mecanismo que se va a llamar G32, en donde vamos a estar teniendo G32, es una asamblea nacional de empresas familiares y bueno, no es generar un grupo nuevo cupular, ¿no? Sino es buscar una expresión de un modelo distinto de representación, que sea más comunitario, que sea más regional, no es el de que sea más familiar, grilla del Club de Toby, que esté conectado con la economía real. Pues muchísimas gracias, Octavio, que sea muy exitoso este congreso, esta billetera es tu casa. Pues para las que 3 propuestas que sean exitosas. Híjole, sí, bueno, 4 en total, ¿no? Pues es más, pero ahorita esos 4 van a avanzar. Que empiece con una y después vamos despacio. Te agradecemos mucho. Gracias. Óscar, Mauricio, Alicia, por tu presencia Gracias, aquí Octavio. en esta billetera. Hoy, el presidente de la Concanaco Servitur, Octavio de la Torre. Hasta la próxima. Recuerda, Gracias, el Octavio. miércoles a Gracias, las Mauricio. 12 de la noche, Muchas gracias. siempre la billetera.